Buenos días a todos. De nuevo, continuamos con una ponencia más sobre las funcionalidades, una de las nuevas funcionalidades de GeoBasic, de las últimas versiones, que es el marco de topología en GeoBasic Desktop. La presentación la va a dar José Olivas, de la Asociación GeoBasic, y su título: Marco de topología en GeoBasic Desktop y nuevas reglas topológicas desarrolladas en el Google Summer of Code. Pues cuando quieras, José. Vale, pues procedo a compartir mi pantalla. Buenos días, como bien ha dicho mi compañero Mario, soy José Olivas Carriquí y bueno, soy graduado en geomática y topografía por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente estoy trabajando en el equipo de desarrollo de la asociación GeoBasic. Y bueno, voy a realizar la ponencia del marco de topología de GeoBasic Desktop y las nuevas reglas topológicas desarrolladas en el Google Summer of Code de 2020, ya que fui una de las personas encargadas de realizar dicho proyecto. En primer lugar, me gustaría decir que la presentación se va a tratar desde un punto de vista de usuario y no como desarrollador, ya que desde mi punto de vista, como bien digo, es más útil y didáctica. Y tras esto, y antes de empezar entrar en materia, me gusta siempre mostrar un pequeño índice con los puntos a desarrollar, que en este caso son 6. Topología en GeoBasic Desktop, en qué consiste y o qué hace, cómo crear un plan topológico, ejecutar dicho plan, crear nuevas reglas y un ejemplo de creación-colaboración, el Google Summer of Code de este 2020. Bueno, y empezamos. Antes de empezarlo, cómo trata GeoBasic Desktop la topología, me gustaría especificar o hacer una pequeña introducción a lo que es la topología. La topología es una rama de las matemáticas que trata la continuidad, es decir, propiedades espaciales de las figuras con independencia de su tamaño o forma, como por ejemplo la posición. De todo esto se deriva que la topología tiene un carácter geográfico muy marcado, por lo tanto, qué mejor que un sistema de información geográfica para su tratamiento. Ahora sí que sí, pues la topología en GeoBasic se trata mediante la instalación de un plugin, ya que esta es un paquete o complemento no integrado en la instalación base de GeoBasic Desktop. Para su instalación, pues tendríamos que ir a la menú herramientas, entrar en el administrador del complemento y realizar una instalación desde una URL. Una vez en ese administrador de complementos, pues mediante un simple filtro, pues buscaríamos el Topology Framework y procederíamos a su instalación. Hay que destacar también que ese Topology Framework dispone solo de una pequeño conjunto o colección de reglas topológicas, de modo que si queremos ampliar esa colección tendríamos que también descargarlas de la misma manera que se ha descargado el Topology Framework mediante el administrador de complemento. Y bueno, ¿en qué consiste o qué hace la topología en GeoBasic Desktop? Pues básicamente este es el flujo de trabajo en temas de topología de GeoBasic. Es necesario para aplicar la topología tener o disponer de una fuente de datos, los cuales se nos pueden proporcionar tanto en formato shapefile, CSV file o cualquier otro formato que al final nos dé información geográfica. Y además también deberíamos disponer de un conjunto de reglas topológicas. Con esas premisas o con esos antecedentes, pues se procedería a la creación del plan, el cual se gestionaría mediante 3 ventanas. La ventana crear plan, ventana añadir fuente de datos y ventana añadir regla. Una vez creado el plan topológico, ya nos quedaría solo la ejecución de este, que nos proporcionaría una serie de resultados y a los cuales se le podrían aplicar una serie de correcciones, los cuales se gestionarían mediante la ventana de resultados y de reportes de errores. Hay que decir que todas estas ventanas que se están listando a continuación, se han listado, se explicarán a continuación, ¿vale? Se detallarán sus diferentes componentes. Punto número 3, ¿cómo crear un plan? Pues para crear un plan hay que seguir los siguientes pasos. Paso número 1, disponer de datos, que más que un paso, por así decirlo, es una premisa como se ha dicho en la diapositiva anterior. El paso número 2 es ejecutar el comando crear o modificar plan, el cual se encuentra en el menú herramientas topología. Y bueno, en la imagen derecha se puede ver gráficamente dónde se encuentra dicho comando. Y el paso número 3 para crear un plan es gestionar las diferentes ventanas que se
que se detallaban anteriormente. Ventana crear plan. La ventana crear plan tiene dos zonas bien diferenciadas, una zona común o estable y una zona variable. La zona común se divide en dos zonas, la zona superior y la inferior. En la zona superior lo que tenemos es un campo de texto donde se indicaría el nombre de ese plan de topología y la tolerancia de este. En la zona inferior tendría unos botones de gestión que aceptarían o cancelarían la creación de ese plan. En cuanto a la zona variable, hay dos opciones dependiendo de qué pestaña esté marcada. Si está marcada la pestaña de conjunto de datos, pues está compuesta por una área de visualización donde se muestran las diferentes capas de datos o conjuntos de datos que se van a incluir en ese plan de topología y una serie de botones de gestión que permiten tanto añadir nuevos conjuntos de datos como eliminar los ya presentes en el área. Si por el contrario está marcada la pestaña de reglas, pues tiene los mismos componentes, un área de visualización y unas botones de gestión. En esta área de visualización se mostrarán las diferentes reglas asociadas a ese plan de topología, que no tiene por qué ser solamente una, sino que puede haber varias. Y con los botones de gestión, pues al final podríamos añadir nuevas reglas, modificarlas ya existentes o editarlas, o directamente eliminarlas en el caso que no las queramos en ese plan de topología. La ventana añadir fuente de datos. Esta ventana se obtiene al pulsar el añadir un nuevo conjunto de datos en la ventana de crear plan y es la que se muestra a la izquierda y tiene los siguientes componentes. El componente número 1 es una entrada de texto que permite nombrar en el plan a las diferentes fuentes de datos. Renombrar es útil en topología si tenemos un plan con varias reglas, el cual hay que pasar por diferentes capas. Gracias a esta herramienta solo hay que poner el mismo nombre a las diferentes capas y así ejecutar el plan. Así podríamos, por así decirlo, aliviar o no hacer trabajos repetitivos, ¿no? Creando un mismo plan con diferentes reglas, sino renombrando esas capas de manera fácil, pues podemos ejecutarla todo sin hacer apenas esfuerzo. El campo número 2 es una pestaña que divide las fuentes de datos, los conjuntos de datos en capa o tabla. Está muy ligado con el componente número 3, que es el área de visualización de capa y tabla. Básicamente lo que muestra esa área de visualización es el conjunto de todas las capas o tablas abiertas en el proyecto, haciendo la separación con el componente número 2. Y por último, el último componente de esta ventana de añadir fuente de datos son los botones de gestión, aceptar y cancelar, que permiten, como es lógico, aceptar o cancelar la inclusión o la adición de esa fuente de datos al plan de topología. La última ventana de gestión en la creación de un plan topológico es la ventana de añadir regla topológica. Y como se puede ver, tiene algún componente más que las anteriores. Hay que decir que esta quizás es la ventana más importante, puesta que aquí se especifica el conjunto de datos que se va a seleccionar como primario, así como la regla. Y bueno, los componentes que la forman son el componente número 1, que es la pestaña general parámetro. La pestaña general es la que muestra la información más común a la hora de añadir una regla a un plan de topología, pero existe también la posibilidad de que algunas reglas necesiten más bien un extra de parámetros o un extra de información para su ejecución o su aplicación. De hecho, por eso está creada esta pestaña que solo se activará en el caso de que se marque esa regla en cuestión. El componente número 2 es el desplegable de conjunto de datos primario y, como he dicho, es muy importante, ya que dicta o define el tipo de geometría o el tipo de datos sobre el que se va a aplicar la regla topológica seleccionada. Tal como se puede ver, cuando se marca un conjunto de datos, también aparece en ese desplegable el tipo de geometría que es. Y esto es importante puesto que dependiendo del tipo de geometría que aparezca aquí, el desplegable número 3 o desplegable, el componente número 3 o desplegable de regla
tendrá un conjunto de reglas asociado a ese tipo de geometría. Por ejemplo, si como aquí se ve que es un polígono 3D, en este desplegable solo aparecerán reglas topológicas destinadas a aplicarse sobre polígonos. El componente número 4 es el desplegable del conjunto de datos secundario, el cual se rellenará o no rellenará en función si es necesario o no según la regla que se aplique. El componente número 5 es la tolerancia, la cual por defecto está en 0,001, pero se puede poner el valor que sea necesario o que busque en ese plan de topología. Y bueno, el componente número 6 es un área con una pequeña descripción literaria y gráfica del funcionamiento o del uso de la regla. Y el componente número 7 son unos botones de gestión que permiten aceptar o cancelar la inclusión de esa regla topológica en el plan de topología. Punto número 4, ejecución de un plan plan topológico o de topología. Pues al igual que en la creación del plan hay que seguir una serie de pasos. El primer paso es disponer de un plan creado previamente, que más que un paso es quizás una premisa o un requisito. El paso número 2 es ejecutar el comando ejecutar plan, que se encuentra dentro de menú herramientas, topología, ejecutar plan. Y al igual que la otra diapositiva, pueden verlo de manera gráfica donde se encuentra este comando en esta imagen. Y por último, es la gestión de los resultados mediante la ventana resultados y reporte de errores como último paso. Está la ventana de reporte de errores o inspector de errores, que es como solemos llamar se suele llamar, es quizás la ventana más compleja a la hora de trabajar con el framework de topología en GeoBasic. Y bueno, en la imagen a la izquierda se puede ver la ventana vacía sin ningún tipo de error en su interior, con los diferentes elementos que la componen enumerados, mientras que en la imagen derecha, se puede ver dicha ventana rellena con algún error para que veáis cómo esto se muestra en la ventana. Y bueno, vamos a pasar a enumerar los diferentes componentes de la ventana. El componente número 1 es la pestaña errores parámetros. Al igual que en la ventana de añadir regla, perdón. Hay dos opciones, errores y parámetros. Hay dos opciones. La errores es la visualización más común a la hora de mostrar información en el inspector de errores. Y la de parámetros es una acción que se da únicamente cuando se aplica una acción correctora que necesita una información extra. Todavía no he explicado qué son acciones correctoras, pero al final de esta diapositiva lo explicaré y volveremos al tema de los parámetros para que se quede todo claro. El componente número 2 de esta ventana de reportes de errores es el desplegable de filtro por regla. Como he dicho antes, existe la posibilidad de que en un mismo plan de topología se puedan aplicar varias reglas topológicas. Y resulta interesante pues ver qué errores han sido ocasionados por qué regla topológica. Con este desplegable pues podemos realizar de manera sencilla un filtro de errores por regla topológica. Luego los iconos 3 y 4. Los iconos 3 y 4 son filtros que muestran errores y excepciones. Las excepciones son al final errores que el usuario, bajo su responsabilidad, no considera tomarlas como errores. ¿Y cómo hace esto? Tal y como se puede ver en la imagen de la derecha, existe un campo en el reporte de errores que permite hacer check al usuario para marcarlo como excepción o no. Si pulsamos el componente número 3, icono mostrar errores, se nos mostrarán todos los errores que no sean una excepción. Si pulsamos el componente número 4, icono mostrar excepciones, se nos mostrarán todos los errores que hayan marcado como una excepción. El componente número 5 es el icono mostrar solo área visible. Es un icono que permite solo mostrar los errores de la zona, como su propio nombre indica, de la área visible en la vista. Si modificamos el zoom o la situación de la vista, se nos actualiza el número, se nos varía o actualiza la visualización de errores de la ventana.
El componente número 6, conjunto de iconos de formulario. Este conjunto de iconos lo que hace es mostrarnos un formulario con la información de la elemento, la feature con error. Está más encaminado a aplicaciones que tienen asociada información complementaria de formulario, más que a un propio plan normal. Cuando utilizas un plan normal, te muestra un pequeño formulario simple con la información básica, que básicamente viene siendo su primary key, pero ya le digo, es para aplicaciones un poco desarrolladas. Y bueno, ya entramos en el conjunto de elementos más importantes desde mi punto de vista a la hora del tratamiento y visualización de los errores de una regla topológica, que son los componentes 7, 8, 9 y 10. El componente 7 nos permite hacer zoom al elemento o feature con error. El componente 8 nos permite centrar la vista en la geometría errónea. El componente 9 nos permite hacer zoom en el error como tal, y el componente 10 es un icono que nos permite centrar la vista en el error. Aquí me parece importante destacar la diferencia existente entre geometría errónea y error. La geometría es el elemento que tiene el error, y el error es justamente esa porción o parte de geometría que causa el error topológico. O sea, es una porción el error básicamente es una porción de un elemento, por así decirlo, o en ocasiones incluso el elemento completo, pero me gustaría siempre hacer un hincapié en esa diferencia, ¿vale? El componente número 11 es un icono que permite eliminar un error directamente de la lista de errores tras su selección. Y bueno, llegamos a otro de los componentes más importantes de la ventana de reportes de errores, que es el icono que da acceso a las acciones correctoras. Las acciones correctoras son, al final, como su nombre propio indica, acciones que se realizan sobre los elementos o features que presentan error para corregir ese error topológico. Y pueden ir desde eliminar ese elemento, esa feature, hasta modificarla o incluso añadir o crear una nueva feature asociada y demás. Como he dicho antes, las acciones correctoras están muy ligadas a la pestaña, al componente número 1, puesto que alguna de estas necesita información extra, como bien he dicho antes, que se le proporcionaría en la pestaña parámetros, ¿vale? Es un poco, a lo mejor, tedioso en ese aspecto. Para que se habilitara esta pestaña habría que seleccionar la acción correctora que necesita esos parámetros, pero es la manera más útil que creemos desde desarrollo. Y bueno, punto número 5, creación de nuevas reglas. El flujo de trabajo para la creación de nuevas reglas en una colaboración es la siguiente. Pues se comunica a la asociación GeoBSIC, ya sea mediante mensaje directo o mediante lista tanto de usuarios como de desarrollo, de la intención que tiene un usuario o cualquier persona de crear una nueva regla. Tras esto, el equipo de desarrollo de GeoBSIC procedería a crear un nuevo proyecto en GitHub, que es la plataforma de control de versiones que tenemos, y tras eso, una vez creado el proyecto, pues el usuario tendría que hacer un fork un propio fork suyo, en el cual empezaría él a realizar el desarrollo. Tras realizar el desarrollo y cuando su trabajo ya sea consistente y sea algo en firme, pues nos debería aportar a la asociación versiones mediante pull request, ¿vale? Tema de desarrollo. El desarrollo de una regla topológica se basa básicamente en la siguiente estructura de carpeta. En el raíz del proyecto, pues es donde se almacenan los scripts de la regla, así como las diferentes acciones correctoras de esta. Y generalmente suele estar en formato .py o está programado en Python, puesto que suelen realizar en Scripting, que es en el complemento que tiene GeoBSIC Desktop para la programación. Y bueno, también tendría que estar en ese raíz una serie de archivos auxiliares en formato JSON y PNG que se utilizan para crear la explicación gráfica y textual de la regla en la ventana de selección de reglas. Si recordáis... Uy, ¿no funciona?
No sé por qué no vuela atrás. Si recordáis, en la ventana de selección de regla había una pequeña zona o área de visualización que se hacía una pequeña descripción tanto gráfica como literal del funcionamiento de la regla. Pues con esos archivos auxiliares se rellena esa ventana gráfica. Otra carpeta muy importante a la hora de desarrollo de una regla o de una nueva regla es la carpeta de documentación, ya que en esta se almacena todos los documentos en formato Markdown, ¿vale? Me gustaría destacar la importancia de una buena documentación en cualquier desarrollo, pero más si cabe en topología. La documentación en topología es crítica, ya que describe con todo detalle el comportamiento final del script, de modo que el usuario pueda saber sin ninguna duda si la regla es correcta para su caso concreto. Y bueno, la última carpeta a la hora de la creación de una nueva regla es la carpeta testing, que es otro aspecto muy importante a la hora de realizar cualquier desarrollo. Y esta carpeta almacena en ella un plan de prueba y otra carpeta con casos de prueba. Los casos de prueba al final son documentos en formato Markdown que describen de manera detallada y paso a paso el comportamiento del software a realizar una determinada acción. No sé si funcionará, ¿vale? El tema de los casos de prueba es muy interesante y ya se ha tratado varias veces y no sé si funciona. Bueno, aquí sí. Se puede ver. Se ha tratado, incluso se ha hecho un post en el blog de GeoBasic donde se dicta o se cita cómo deben ser estos casos de prueba, las partes que lo componen, así como unas reglas de buena praxis a la hora de su elaboración. Así que os invito a echar un pequeño vistazo al blog de GeoBasic y buscar este post, pues porque el tema de los casos de prueba, como he dicho, es muy importante en cualquier desarrollo de tipo software. Y bueno, volviendo a la presentación, ya llegamos al último punto de la presentación, que es el ejemplo de creación y colaboración del Google Summer of Code de 2020. Antes de empezar a ver el proyecto, me gustaría explicar lo que es el Google Summer of Code. El Google Summer of Code es un programa internacional de Google destinado a impulsar el software libre. En el estudiante universitario realizan un proyecto de software libre durante 3 meses, lo que viene siendo las vacaciones de verano. Y dichos proyectos son asignados por organizaciones. Este proyecto empezó en 2005 y ha reunido a más de 16.000 estudiantes de 118 países con 715 organizaciones de código abierto. Y bueno, dentro de este programa, la Asociación GeoBasic, como miembro de la Asociación OGEO, consiguió el año pasado a 2 estudiantes, entre ellos un servidor, que realizamos un proyecto de mejora y ampliación del marco de topología. En ese proyecto de mejora y ampliación del marco de topología, yo desarrollé las siguientes reglas. La regla topológica must be properly inside polygon, que se aplica sobre puntos. La regla topológica contains point, que se aplica sobre polígono. La regla contains one point, que se aplica también sobre polígonos, la regla must cover edge other, que también se aplica sobre polígonos, y una regla especial que es la user defined rule. Antes de explicar lo que hacen las diferentes reglas, me gustaría detallar la nomenclatura o explicar qué significan o cómo se qué significa la representación que se muestra a la derecha, ¿vale? Por ejemplo, la primera regla, la must be properly inside polygon, se aplica sobre puntos. Por tanto, lo que se va a evaluar son puntos. Si vemos la imagen que tiene un 1, al final lo que vamos a evaluar son los puntos como tal. De forma que los verdes serán los que están situados, que cumplen la regla, y los rojos son los que no la cumplen, ¿vale? ¿Qué dice esta regla? Esta regla evalúa que los puntos se sitúan correctamente dentro de los polígonos. Lo que buscaba esta regla de conseguir, era que si un punto caía en el interior de un polígono, este cumpliría la regla. Si los puntos o caían fuera o en el borde de esto, no la cumplirían. En el caso de la segunda regla, contain point, lo que evalúa son polígonos, de modo que los que son verdes hacen correcta la regla, mientras que los que son de color rojo no la cumplen. ¿Qué buscaba esta regla? Esta regla buscaba evaluar polígonos que contuvieran al menos un punto en su interior. Como se puede ver, los de la superior
tanto el superior izquierdo como el superior derecho presentan 1 y 2 puntos interior, por tanto son correctos, y los inferiores, al no presentar ninguno en su interior, y por tanto hacen falsa la regla y no la cumplen. La tercera regla es muy parecida a la anterior, con la excepción que solamente pueden contener los polígonos un único punto. Los dos superiores contienen un único punto, por lo tanto hacen verdadera o cumplen la regla, mientras que los inferiores, ya sea porque tienen en su interior 2 puntos, o porque está en su extremo, o porque están fuera del punto, no la cumplen. La regla número 4, esta es diferente, ya que evalúa 2 datasets de tipo polígono, y lo que busca es que los 2 datasets de polígonos se cubran perfectamente entre sí. Tal y como se ven en la imagen, hay 2 zonas que no van a cumplir la regla. Tanto en el dataset del conjunto de datos azul, se ve que en la zona oeste hay un pequeño recoveco que no cubrirá esa zona en el dataset de polígonos de color marrón, y viceversa. En el dataset de color marrón tiene una pequeña recoveco o punta que no será cubierto por el dataset de color azul. Y por tanto, esos serán los errores que se presentan en esta vista en planta de la imagen, de la superposición de imágenes. Y por último, la última regla desarrollada en mi proyecto fue la UDR o User Defined Rule, que es una regla especial que permite evaluar tanto datos gráficos como alfanuméricos siempre y cuando el usuario conozca de antemano la expresión de evaluación. Además, esta regla permite aplicar la expresión de corrección que el usuario desee siempre que éste sepa formularla. Por así decirlo, y como he dicho antes, una regla especial o una regla comodín que permite tener numerosas reglas topológicas siempre y cuando sepa formular las expresiones correctas a tu disposición. El desarrollo de esta regla fue algo más complejo que las anteriores, ya que no solo hubo que desarrollar el código como tal, sino que también hubo que modificar el motor interno de topología para permitir la adición de nuevos parámetros, ¿vale? Y bueno, como ejemplo más concreto, vamos a tratar la regla Contains One Point que se aplica sobre polígonos. Como he dicho antes, pues voy a basarme en la estructura de carpetas que detallé anteriormente. En la carpeta de documentación solo había un documento en formato Markdown que contenía la imagen que se muestra aquí a la izquierda y un documento de texto que es el que se muestra a la derecha. Y en ese documento de texto, pues lo que tienes es el tipo de dato sobre el que se aplica la regla, que en este caso es polígono. Detalla tanto el tipo de dataset primario como el secundario, que en este caso son de tipo polígono el primario y de tipo punto el secundario, como hemos visto anteriormente. También detalla el tipo de geometría al que acepta, que van desde los 2D hasta los 3DM. Y bueno, también hace especial mención a que permite el uso de multigeometría. En la documentación, como he dicho antes, hay que hacer una breve descripción, pero exhaustiva del funcionamiento de la regla topológica. Y bueno, también incluye un apartado de limitaciones, que en este caso, de esta regla en concreto, es que los 2 datasets no pueden estar en diferentes proyecciones. También hay un apartado de comportamientos críticos en el caso de que se utilicen parámetros, por así decirlo, límite o extraño, en el caso de que la tolerancia sea distinta de 0, en el caso de que se utilicen multipolígono o y multipuntos y demás. Y también en el apartado de documentación se tiene que adjuntar la documentación de las acciones correctoras. En este caso hay 2 acciones correctoras, que son las opciones eliminar y crear feature. También hay que detallar de manera exhaustiva lo que hacen esas acciones correctoras, y también al igual que la propia regla como tal, también tenemos un comportamientos críticos detallados en el caso de que alguna acción correctora sea necesario explicarlo. Otra de las carpetas de desarrollo es la carpeta testing, que como he dicho antes está formada por un plan de prueba y una serie de carpetas que almacenan los casos de prueba. En total, para esta regla topológica se hicieron 19 casos de prueba
Y bueno, aquí tenéis la estructura, ¿no? Al final de una carpeta con los casos de prueba que almacena en su interior una carpeta con cada caso de prueba, y en cada caso de prueba hay los datos necesarios para realizar dicho caso de prueba y el archivo en formato Markdown que detalla el proceso. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de ese caso de prueba, y bueno, pues tenemos el título con un identificador único que nos permite destacarlos o localizarlos fácilmente, una breve descripción, los requisitos necesarios para hacer el caso de prueba, los pasos a seguir y los resultados esperados, y un pequeño apartado de reporte útil para cuando tras realizar el caso de prueba el resultado final no coincide con el resultado esperado. Vuelvo a repetir, el tema de los casos de prueba es muy interesante y se puede ver muy bien detallado en el post que comenté con anterioridad. Y bueno, ya nos queda nada más que la raíz del ejemplo, y aquí es donde se almacena el script o los códigos como tal de la regla. Aquí tendríamos los archivos necesarios para la creación de la regla, aquí tendríamos los archivos necesarios para las diferentes acciones correctoras, tanto la de crear feature como la de eliminar feature, los archivos necesarios para el arranque de esto en GVSig, y los archivos auxiliares que permiten rellenar esa área de descripción tanto literal como gráfica que hemos comentado en la ventana de selección de reglas. Y bueno, antes de terminar la presentación y haciendo oídos sordos a los consejos de un compañero, voy a intentar ejecutar un plan de prueba de manera aquí en directo, ¿vale? En GVSig. Aquí tenemos, no sé si se ve bien, aquí tenemos lo que viene siendo unos conjuntos de datos de tipo punto y de tipo polígono, y vamos a intentar ejecutar la regla que hemos ido tratando como ejemplo durante todo el proceso. Si le damos herramientas, topología, crear o modificar plan, aquí tendríamos la ventana de creación del plan. Si seleccionamos la opción de conjunto de datos y le damos a añadir conjunto de datos, seleccionaríamos los dos conjuntos de datos, tanto los polígonos como puntos, y los añadiríamos a la ventana o la área de conjunto de datos. Tras esto nos iríamos a la pestaña de reglas, añadiríamos una nueva regla, seleccionaríamos como conjunto de datos primario al polígono, puesto que vamos a utilizar la regla contain1point, que se aplica sobre polígono. Tras esto seleccionaríamos la regla, buscaríamos contains1point polygon del GSOC 2020, la seleccionaríamos, ya nos aparecería en la ventana tanto la descripción gráfica como literal de lo que realiza esa regla. Como datasset secundario, como es necesario uno de tipo punto, seleccionaríamos el único de tipo punto que hay. Y bueno, dejaríamos la tolerancia a 0, aunque podríamos poner cualquier valor, y aceptaríamos. Ya tendríamos añadida la regla. Tendríamos los datos y la regla. Una vez añadido los componentes necesarios para la creación de un plan de topología, aceptaríamos la creación. Tras esto son los que harán la ejecución. Si vamos a herramientas, topología, ejecutar plan, ejecutaríamos. Ahora vamos a pensar, estamos ejecutando la regla contains1point, o sea, que los polígonos tienen que contener un único punto. Antes de ver el reporte de errores, lo lógico pensar es que este polígono y este presenten errores, ya que uno contiene dos polígonos y el otro dos puntos, y el otro no contiene ninguno. Y efectivamente los errores se dan en esas dos features. Y bueno, por curiosidad, pues podemos aplicar aquí pues las diferentes acciones correctoras. Por ejemplo, a este podríamos eliminarlo, puesto que no queremos tocar la capa de puntos, sino que queremos trabajar con la de polígonos. Pues si le damos a acciones correctoras a delete polígonos action, pues se eliminaría. Y ahora, viendo el otro caso, en este caso el problema es que le falta un punto. Pues imaginar que queremos ponerlo en un nuevo punto y que funcione. Pues si seleccionamos ese polígono con error, le damos la acción correctora de crear nuevo punto, pues podríamos crearlo previo a rellenar esta ventana para introducir el PK. Y aquí ya aparecería. Y bueno, volviendo a la presentación,
Esto ha sido todo. Estoy a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de duda y demás. Y en el caso de que no, pues podéis dirigirnos las dudas tanto a info@geobasic.com como a la lista de usuarios como a la de desarrolladores. Muchas gracias por haber aguantado esto, espero no haber sido demasiado aburrido, y muchas gracias, y estoy a disposición para lo que queráis. Gracias, José. Si queréis, si tenéis alguna duda, podéis preguntarla a través del chat. Hay una primera pregunta. Si siempre que le damos a ejecutar plan, ¿se tienen que ejecutar todos los planes definidos? Sí, cuando no es que se ejecuten todos los planes definidos, solo hay un único plan y en el cual se le van añadiendo reglas. Entonces, cuando tú ejecutas plan, ejecuta el plan de manera general. Estamos pensando, y esto es una idea que ha surgido últimamente, la posibilidad de gestionar los planes y poder exportarlo, crear un plan como un elemento aparte y almacenarlo en formato JSON y poder guardarlos y importarlos y exportarlos de manera local. Pero actualmente solo está esta posibilidad. En sucesivas versiones supongo que al final se acabará imponiendo esa idea o no, pero ya digo, ahora mismo, a día de hoy, solo hay un único plan. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta más. Todo lo que las que has mostrado, las reglas que has mostrado, ¿están ya en la 2.5.1 final? No, todavía no. Vale, se irán incluyendo los próximos. Se irán incluyendo días. a medida en sucesivas semanas. Muy bien. A ver, entonces, si hay alguna pregunta más, si no, también comentaros en la última diapositiva, a través de las listas de usuarios, podéis preguntar cualquier duda sobre este tema. Tenéis dentro de la web de GeoBasic tenéis un apartado de listas de distribución y tenéis la lista de usuarios o de desarrolladores. Si es más concreta sobre desarrollo, podéis preguntar a través de ellas. Pues si no hay ninguna duda más, damos por concluida esta ponencia y os invitamos a las 2 siguientes de esta mañana, y luego aún quedarán esta tarde incluido un taller. Ahora vamos a ver una infraestructura de datos espaciales en un ayuntamiento, concretamente el de Cullera, es la siguiente ponencia, con GeoBasic Online. Os invitamos a seguir la ponencia, tenéis el registro a través de la web de las jornadas. Y gracias, José, gracias a todos los asistentes, y damos por finalizada entonces esta ponencia. Ana, muchas gracias. Gracias.